Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. En este episodio vamos a hablar de un tema importante y sobre todo con la época que se avecina. Ustedes saben que en los últimos episodios les he venido como hablando un poco de cosas que nos puedan servir para recibir el año bien, bien sea desde la actitud, desde lo que nos podemos proponer y de cómo nos estamos proyectando también para el año venidero. Pero enfocado en cerrarlo como queremos recibirlo. Así que hoy me animo a hablar de un tema que hace parte de nuestra vida diaria y que sé que muchos se van a sentir identificados conmigo y es el hecho de predisponernos. Pero entonces, ¿qué es la predisposición? La predisposición es esa acción que tomamos al suponer que va a pasar algo o prepararnos para algo antes de. O sea que vamos a hablar de dos temas, el suponer y el predisponernos a raíz de esa suposición que hacemos, ¿no? Muchas veces uno de los conflictos más grandes que nosotros llegamos a tener también con otras personas parte del hecho de suponer cosas. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que yo le caigo mal a una persona. Cuando yo supongo esto y no confronto la situación o no hago la pregunta de manera directa, automáticamente uno lo que hace es que empieza a actuar como si eso fuera un hecho, como si eso fuera algo real. Y por eso termina siendo predisposición, porque estamos actuando en función de algo anticipadamente. Y aquí sí quiero hacer un énfasis y es que ante la duda, mejor preguntar. Más que suponer, realmente vale la pena es confrontar. Y no lo digo de una manera agresiva, sino de una manera más bien frentera. Lo peor que nos puede pasar es que lo que sea que estamos intuyendo, lo que sea que estamos presintiendo o suponiendo, sea real. Y si ya de entrada uno sabe que uno se predispone, que uno empieza a actuar en función de que uno cree que lo que uno piensa es literal, pues pase la vergüenza un poquito, pase el rato incómodo, por decirlo de alguna manera, o tenga esa conversación a la que tanto le ha estado huyendo y empiece a actuar en coherencia a lo que es la realidad, ¿no? Porque es que cuando nosotros nos predisponemos es porque estamos actuando en función de algo que nosotros creemos, pero que no hemos confirmado. Y cuando nosotros aprendemos a confrontar las situaciones, a tener conversaciones incómodas, poco a poco se nos va volviendo parte de nuestra vida y es algo que funciona a favor de nosotros porque además nos vuelve personas que no tenemos miedo como a decir lo que pensamos, a ser personas que evitamos los malos entendidos porque preferimos preguntar y a saber siempre como a qué atenernos, porque cuando uno supone y se predispone, empieza a vivir como con imaginarios y quieran o no, uno termina creando esa realidad que uno como que se imagina. Entonces, claro, como yo estoy partiendo de un supuesto que determina unas actitudes, unos comportamientos que tengo, eso lo que hace es reafirmar la situación y hacer que yo vea el panorama siempre a favor de ese supuesto que yo tengo. Y con mis comportamientos, además, lo voy haciendo como una realidad, aunque muchas veces no lo sea. Evidentemente, en otras ocasiones uno tiene la razón y no era un supuesto, hay muchas cosas que uno puede intuir y que incluso a veces aunque uno confronte la situación y le digan que no, es como uno lo cree. Pero confrontar, preguntar, si le ahorra a uno mucho esfuerzo mental, porque además son cosas que nos empiezan a robar el pensamiento, que nos empiezan como a robar el sueño y a estar dándole vueltas a esa situación. Y uno ya como que se quita ese peso de encima, pues a la final si la persona dice que no o que sí, pues ya uno va tomando decisiones y otra postura, pero ya no desde un supuesto, sino desde una realidad. El dejar de suponer también nos ayuda a tener como una relación con las personas más franca, más honesta. Y además nos va mostrando a qué atenernos. Y eso también pasa mucho no solamente con las relaciones interpersonales y relaciones de pareja y familiares, sino también cuando, no sé, vamos a ir a pedir un trabajo y de entrada ya estamos suponiendo que nos van a decir que no. Y miren cómo nos juega la mente en contra, que el solo hecho de suponer que nos van a decir que no, vamos a encontrar miles de razones por las cuales nos van a dar el no. Y al final lo que esto va a terminar haciendo es que ni siquiera querramos ir a tocar esa puerta, a preguntar si nos pueden dar ese trabajo o si puedo pertenecer a X o Y grupo. Y ahí es donde me puedo estar también perdiendo una gran oportunidad a raíz de un supuesto y una predisposición.
La predisposición yo siento que también funciona como modo de protección, ¿no? Porque quieran o no, uno lo que evita es sufrir. Bien sea porque supongo que le caigo mal a alguien, yo empiezo a comportarme como si eso fuera una realidad y empiezo a actuar siempre como a la defensiva. Lo mismo pasa con el ejemplo que les acabo de dar del trabajo, de querer pertenecer a un grupo. Y es que para evitar ese mal momento que ya yo supuse en mi cabeza, lo que hago es evitar dar el paso. Entonces miren que la suposición no es tan chévere porque termina funcionando como en nuestra contra también. Y como les dije antes, bien sea porque nos roba el pensamiento, nos quita el sueño, porque nos genera zozobra, porque es algo que va a estar dando muchas vueltas en nuestra cabeza, pero además porque nos evita la confrontación y hace que nos comportemos a raíz de muchas veces cosas que imaginamos pero que no son realidad. Así que para evitarnos malos entendidos, para crear relaciones más transparentes y además para ir fomentando nuestra seguridad, mi deseo para ti este año que ya está terminando y el próximo que inicia es que puedas suponer menos, confrontar más y actuar en pro de cosas que realmente están pasando y no que están en nuestros imaginarios. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Les mando un abrazo gigante. Recuerden que pueden escuchar la historia de mi vida en un ejercicio autobiográfico que hice y que me tomó más de un año y medio hacerlo y se llama ¿Quién está detrás del podcast? Lo encuentran disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Oiga, les mando un abrazo gigante y espero que estas fiestas que ya están encima la puedan pasar muy bien, que puedan estar con la gente que quieren y sobre todo que puedan estar tranquilos y tranquilas. Yo soy Carol Puentes y nos escuchamos en un próximo episodio.